la visita de Lourdes, que viene de Cuba y que tiene una investigación ya hace mucho tiempo sobre lo que ella llama la subjetividad fragmentada de las mujeres en carreras académicas y en carreras científicas. También la visita de Mariflor Aguilar, de México, y pedimos a varias académicas de Argentina, en particular a Ana Franchi y Silvia Cochen, de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, Dora Barrancos, del CONICET, Mabel Burín, de la maestría de UCES en Estudios de Género, e Irene Meller, del Foro de Psicoanálisis y Género. Pensar la subjetividad y pensarla en relación con las carreras académicas y científicas es algo que no solo portamos desde nuestra vida cotidiana, sino que ha sido motivo de reflexión y pensábamos entonces generar un diálogo también con ustedes, que seguramente están acá por interés en el tema y que podamos entonces abrirlo. No voy a querer, pero lo voy a hacer. Hay una adhesión del presidente de la Comisión de Cultura, y entonces quiero leerla. El diputado Raúl Puy dice: a los organizadores y organizadoras del simposio Las Mujeres en la Ciencia, Subjetividad, Familia y Carrera Científica. ¿Es la mujer igual al hombre en el plano social? No, pero eso no lo dice él. ¿Qué es la emancipación femenina? ¿Es necesaria para el desarrollo de la sociedad en su conjunto? Estas inquietudes se planteaban ya en Cuba con vivo interés en la década del 60, ideas que fueron plasmadas en un brillante trabajo de investigación que registraron la argentina Isabel Larguía y el norteamericano John Dumoulin en La Habana, que llamaron a una concepción científica de la emancipación de la mujer. Fueron textos que efectivamente ellos tuvieron muchos años trabajando en La Habana y que circularon acá también en Argentina, y tuvimos el gusto de trabajar mucho con ambos, con Isabel y con John Dumoulin. Ese riquísimo debate que se gestaba por aquellos días, donde ya el comandante Fidel Castro asumía, entre otros conceptos, que si las mujeres creen que su situación dentro de la sociedad es óptima, estarían cometiendo un error. Ese riquísimo debate continuaba debatiéndose hoy, más allá del logro de ciertas conquistas. Sin duda quedan varios temas pendientes por resolver, porque aún persisten grupos dedicados al estudio, al debate y la investigación científica, entre otros ámbitos, que continúan en búsqueda de una igualdad que aún dista de encontrar un equilibrio que reconozca la plena dignidad de la mujer. Por eso saludo y adhiero a la realización de este evento, que sin duda nos permitirá afianzar ese camino de igualdad y fraternidad hacia mujeres con las cuales la sociedad está aún en deuda. Un cálido abrazo, diputado Raúl Puy. Es un diputado socialista, así que te voy a dar entonces su adhesión para que te la lleves. La propuesta entonces era invitar a Lourdes, que se presente, acá hable un poquito de su trabajo en la Universidad de La Habana y que nos cuente cuál es el estado de su investigación en este momento con las mujeres cubanas, y podamos entonces, con esas ideas, comenzar un diálogo. Bienvenida, muy bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, agradecer a Diana Mafía, que nos une una amistad desde hace varios años, todo el apoyo, ¿no?, para este viaje que he estado haciendo aquí a Buenos Aires, y en especial este momento de poder compartir e intercambiar con ustedes. Sinceramente, muchísimas gracias, Diana. Bueno, tal vez me gustaría empezar por comentarles brevemente cómo llegué yo a este tema de género, ciencia y de mujeres académicas. Y yo hice mi doctorado en psicología en el tema de subjetividad y relaciones amorosas en el año 94. Y a partir de ese trabajo doctoral, comencé un servicio de orientación psicológica a la población hacia la vida amorosa y de pareja. Y comenzaron a venir a este servicio de orientación en un centro que tiene la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, la comunidad. Empezaron a venir, además de parejas, muchas mujeres que sentían su vida amorosa como dolor, como malestar. Y coincidía con que esas mujeres eran mujeres muy cultas, muy preparadas, científicas de alta calificación, doctoras en ciencias,
mujeres con cierta solvencia en el contexto cubano. Sin embargo, vivían su vida amorosa como dolor. Y esta experiencia, unido a una celebración en un momento determinado de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, a la cual me invitaron a coordinar un grupo de mujeres de la Universidad de La Habana sobre el tema de lo que significaba para ellas haber sido universitarias hasta ese momento, pues me hizo interesarme mucho por esta otra parte, ¿no? ¿Qué pasa, qué sienten, qué viven las mujeres que se dedican a las ciencias, las mujeres que viven un proyecto personal intelectual, un proyecto científico personal? Somos las que estamos acá, de alguna manera, que trabajamos, si bien vivimos de nuestro trabajo y trabajamos y vivimos, hay algo más importante que se añade en nuestro caso, que es un proyecto intelectual, un proyecto de autonomía profesional, un proyecto con un interés propio, decidido autónomamente, en el cual invertimos buena parte de nuestras energías físicas y psicológicas. La realidad es que... Perdón, ¿te puedes acercar un poquito porque estamos grabando? Ya. La realidad es que acceder al saber de nivel superior ha sido una de las prohibiciones más fuertes, ¿no?, que la cultura patriarcal ha colocado a las mujeres. Creo que un siglo escaso dista del inicio de mujeres a la educación reglada, a la educación superior reglada, y la presencia ya de universidades con un % casi de 50 o más de mujeres en las universidades es un fenómeno de hace 3 décadas hacia acá. Efectivamente, cuando triunfa la revolución, en Cuba prácticamente un 1% de la población universitaria eran mujeres, y se produce un ascenso creciente en los años 60, 70, 80, 90, hasta el momento actual, donde el 66% de la fuerza técnico-profesional en mi país está constituido por mujeres. Hoy hablamos ya no de una paridad presencial, sino de una disparidad presencial a favor de nosotras, presencial. Y esto fue muy interesante porque cuando yo comencé estos estudios a fines de los años 90 y empecé a buscar datos en las instituciones de ciencia, del Ministerio de Educación Superior, quienes llevaban las estadísticas y llevaban los datos, me decían que yo quería, sí, Cuba era un país con una ginecocracia en la ciencia. Ginecocracia es una palabra que no existe, alguien la inventó en aquel momento, pero era una manera, en cierto modo, de agredirme, ¿no? Porque que yo quería buscar, que qué más datos yo quería, que qué investigación iba a hacer. Si ya éramos prácticamente la mayoría en las universidades, en los centros de investigaciones, y en fin. Yo de todas maneras insistí en que me dieran los datos, así me los dieron, logré hacer unos gráficos que se parecen a muchos gráficos que hay en otras universidades y en otros países del mundo, y se los regalé como cortesía a los directivos de esos departamentos estadísticos. Después no sabían, ¿no?, cómo yo había logrado eso, y les decía, no, yo no hice nada, lo hizo el Excel, ¿no? Yo solamente tomé los datos brutos que ustedes me dieron y que ustedes no analizaban y no procesaban. Esa es la realidad, una ciencia y tecnología con un predominio de mujeres, pero una ciencia y tecnología dirigida por hombres. Solamente un 15% de centros de educación superior y de investigaciones en Cuba es dirigido por mujeres, con lo cual somos más, pero somos menos, somos más, pero seguimos siendo menos. Y hay un fenómeno que es universal, no solo de Cuba, pero que se los expreso acá en Cuba, que es que en la medida en que vamos observando, vamos examinando las categorías de más alto nivel docente y científico, hay menos presencia de mujeres y más presencias de hombres, o cuando examinamos justamente los puestos de toma de decisión, hay menos mujeres y hay más hombres. Esto es lo que se conoce como segregación vertical de las ciencias, es decir, una presencia importante de mujeres, pero que comienzan a desaparecer numéricamente en la medida que se accede en los niveles para acreditar ese saber o en los puestos de toma de decisión. Otro aspecto también interesante es cómo hay ciencias, profesiones que siguen siendo femeninas, como las ciencias sociales, con lo cual el volumen importante de mujeres que estamos en ciencias sociales pues
tenemos una doble exclusión, ¿no verdad? Este atrevimiento de haber incursionado en la ciencia y además dentro de las ciencias sociales que a veces dentro de un androcentrismo de la ciencia son considerados espacios de un segundo orden. Pues esos espacios siguen siendo más habitados por mujeres que por hombres. Ahí sí se va expresando una mayor presencia de mujeres en espacios tradicionalmente más habitados por hombres, como pueden ser los espacios de las ingenierías, los espacios de la economía, del propio derecho, de la medicina. Sin embargo, el viaje inverso pues no se ha producido, ¿no? Entonces, a partir de esta realidad, nos empezamos a preguntar qué pasaba. ¿Por qué si éramos más y cada vez habíamos sido más en estas últimas décadas? Sin embargo, cuando examinábamos de manera más fina los datos, los números no decían otras cosas, ¿no verdad? Los números no nos permitían explicar por qué se daban estas contradicciones o estas incongruencias. Y es ahí donde, desde la psicología, que es mi especialidad, decidimos explorar los posibles obstáculos subjetivos que podrían estar en la base de esta situación o de esta contradicción. Obstáculos que pueden ser entendidos como parte de la subjetividad social en su sentido más amplio o de la subjetividad individual en particular de estas mujeres. ¿Y qué pudimos encontrar en estas investigaciones? Son investigaciones que llevamos haciendo hace varios años con un modelo de exploración cualitativo, con entrevistas a profundidad, con historias de vida con estas mujeres, donde tratamos de conocer el sentido que para ellas tiene su vida académica, su vida profesional, su vida personal, de pareja y familiar. Y en estas exploraciones encontramos, sobre todo en las que le hemos llamado mujeres más pioneras, digamos, dentro de la academia cubana, que son mujeres que están ahora en la década de los 60, un proyecto importante de vida profesional, un proyecto importante en la academia. Son mujeres estas con las que hemos trabajado, que hemos investigado, de altos logros en sus espacios de investigación. Algunas de estas mujeres han obtenido el título de académicas por la Academia de Ciencia, que es un título que se otorga solamente a aquellas personas que tienen logros científicos de importancia, logros científicos de cierta trascendencia, no solo para Cuba, sino universalmente. Algunas de las mujeres que han estado trabajando en las investigaciones con nosotros, pues son estas mujeres. Han sido decanas, muy pocas rectoras. Nuestra Universidad de La Habana nunca ha tenido una rectora. Solamente han existido rectoras en el Instituto Superior de Arte, ha habido una rectora, hubo una rectora en la Universidad de Santiago de Cuba y ya. Nuestro ministro de Educación Superior es un ministro actualmente y siempre han sido hombres nuestros ministros de Educación Superior. La salud pública cubana, por ejemplo, tiene una presencia importante de mujeres médicas, pero efectivamente hay un rector hombre y un ministro hombre, para solamente poner algunas muestras. Y encontramos que justamente estas mujeres que están en la década de los 60 son mujeres que han tenido que hacer muchas rupturas, una ruptura con una historia de la cual ellas provenían. Eran mujeres que venían de una burguesía media o alta cuando triunfa la revolución, de familias que no tenían familias con un nivel de cultura, pero no con una tradición de vida universitaria, ni mucho menos de madres universitarias. Recuerden que no era lo propio en la década de los 40 ni de los 50, de modo que para estas mujeres supuso una ruptura con una ideología de la cual de alguna manera venían, una ruptura con un modelo de mujer madre que de algún modo se instalaba en su familia, mujeres donde es la figura generalmente del padre o de algún profesor hombre o de alguna figura masculina la que de alguna manera registran como importante en su interés por los estudios. Y el advenimiento del proceso revolucionario sin duda que da toda una posibilidad para el estudio, que impulsa o estimula el acceso al trabajo, a los niveles de educación superior más elevados, pues es también un elemento de carácter social, cultural,
que gravita en la vida de estas mujeres y que hace que sean justamente una generación muy valiosa de las primeras doctoras en ciencias en Cuba en estas últimas décadas, con una significación importante. Para ellas, el sentido de sus vidas es su carrera, sus doctorados, su profesión, sus responsabilidades en el ámbito científico. La mayoría sigue estando en activo, la mayoría sigue siendo profesoras de la Universidad de La Habana, investigadoras de gran prestigio en distintas ramas de su quehacer. Y esto sería aquel elemento innovador que se incorpora a la subjetividad de estas mujeres. Si de algún modo yo estoy empezando un poco la intervención diciendo que acceder a una educación superior de alto nivel había sido una prohibición, una violencia de la cultura patriarcal hasta las últimas décadas, justamente es el elemento innovador al cual acceden estas mujeres, que se incorpora en su subjetividad en la expresión de un sentido propio de vida, de un proyecto de autonomía intelectual propio, que disfrutan, ¿verdad?, que orienta el sentido de sus vidas, que orienta el proyecto de sus vidas. Unido a esto, hay un elemento importante y es que sigue apareciendo también en el sentido de su vida las asignaciones tradicionales, ¿no, verdad?, a la identidad, a la supuesta identidad de una cierta feminidad desde la cultura patriarcal, ¿no? Ellas siguen pensando que junto a esto, pues también tienen que ser buenas madres, desde la noción de maternidad que la cultura patriarcal defiende, buenas esposas desde esta misma noción de esta cultura y buenas amas de casa. Entonces, esta dualidad de innovación y tradición, ¿no, verdad?, de transgresión y de tradición, es lo que estamos de alguna manera denominando subjetividad fragmentada, y que estas mujeres la viven desde mucha tensión, desde mucha alternancia de roles, desde mucha alternancia de funciones, desde muchas deudas psicológicas, desde muchas deudas internas. Es decir, mujeres como tironeadas, mujeres como escindidas, donde ser buenas académicas y buenas doctoras en ciencia y buenas profesionales es bastante difícil conciliarlo con una cierta noción de maternidad, cierta noción de familia, cierta noción de pareja, cierta noción de vida amorosa, con la cual ellas también fueron educadas. Es decir, ellas siguen siendo portadoras, siguen siendo perpetuadoras de una cultura patriarcal que no logran desmontar, que no logran redimensionar, y al mismo tiempo, pues, expresan, protagonizan una nueva manera de ser mujer, una nueva manera de ser mujeres más autónomas, subjetivamente y económicamente. Es quizás el punto, y yo a veces digo que es a lo máximo que hemos podido llegar en este tema de, por lo menos en Cuba, en este tema de las relaciones de género y de la equidad de género. Mujeres en tránsito, mujeres transicionales, mujeres en tensión, mujeres que de alguna manera van llevando con un costo un proyecto personal. El costo se aprecia en nuestras investigaciones, por ejemplo, en el hecho de que, excepto estoy hablando aquí, por ejemplo, en una de las investigaciones que estoy tratando en este libro que es el que traje conmigo, excepto todas son mujeres divorciadas o que han tenido 2, 3 nupcias. En Cuba es bastante fácil el divorcio, el índice de divorcialidad en Cuba es muy alto. De cada 3 matrimonios, 2 se disuelven, y esas son las cifras de los que deciden formalizar su unión, porque una buena parte de la población no formaliza sus uniones, con lo cual no hay registros estadísticos de cuál es la estabilidad de la vida amorosa real. Esto es un tema. Otro tema en estas mujeres es el no mantener una vida amorosa, y no mantener una vida amorosa tal cual ellas se la han representado. Es decir, la idea de que no realmente soy algo si no hay un hombre a mi lado, o no estoy casada, o he terminado a mis 60 y tantos años doctora en ciencia, pero sin mantener una vida familiar tal cual la cultura me está pidiendo que lo tenga, es vivido con ellas como culpa, como una deuda. Y otro elemento importante que se añade es la condición de madre, es decir, la maternidad aparece en ellas como una fuente también de hostilidad emocional, de culpa emocional. Son mujeres muy conflictuadas con sus hijos en ocasiones, ¿no, verdad? Hay una
una especie de tirantes con los hijos que de alguna manera siguen como pasando balance, pasando factura a una mujer que no es la madre que desde la cultura se piensa que deba ser la madre. Ellas tampoco lo tienen consciente, ¿no, verdad? Ellas tampoco tienen una redimensión de la maternidad, ni de la paternidad, ni de lo que es la familia, ni de lo que es la vida en familia, ni de lo que es la vida amorosa. Es decir, sus añoranzas siguen siendo las añoranzas del amor visto desde la cultura patriarcal, la añoranza de la familia visto desde ese lugar. Un elemento que a mí me parece importante desde este lugar tiene que ver con los temas de salud. Hemos tratado también de articular o de cruzar nuestros resultados con otras colegas que están investigando en género y salud, y es muy interesante porque estas son mujeres también que tienen una vivencia de salud con cierta precariedad a nivel psicológico, a nivel somático o psicosomático, con ciertos padecimientos, y esto es interesante cuando hemos buscado algunos cruces con algunas colegas que trabajan en el área de género y salud, donde hay mujeres justamente con este nivel de proyectos personales que viven su vida en esta atención que yo les estoy describiendo. Y otro aspecto que también es importante de cara a esto es las investigaciones ya más recientes con las nuevas académicas, es decir, las académicas que están en la década de los 20, 30 años, ¿no, verdad? Donde comienzan a aparecer ciertos valores de género con cierta movilidad con respecto a estas académicas más pioneras de las que yo comencé hablando, ¿no? Es decir, ya el tema de la familia, el tema de la maternidad y la paternidad comienza a observarse de un modo más móvil, más flexible en las mujeres académicas jóvenes, las jóvenes profesoras con las cuales también hemos trabajado. Sobre esto hay algunas cosas interesantes que si después quieren, bueno, pues les puedo comentar de investigaciones más recientes. A mi modo de ver, y ya con eso quizás cierro lo que me parece importante comentarles para que quizás haya más bien preguntas y a partir de ahí profundizar un poquito más. Yo creo que develar esto y clarificar esto, exponerlo, de alguna manera nos hace tomar conciencia de cómo hay efectivamente un punto importante de logros, un punto importante de avances que no podemos en ninguna manera disminuir, no ponemos en ninguna manera devaluar, pero al mismo tiempo estos avances esconden, ¿verdad?, una perpetuidad de género que aparece por otros lugares y que es necesario un examen más detenido, un examen más profundo que nos permita justamente contribuir a desmontar la subsistencia de la cultura patriarcal en nuestro país. Creo que cualquier anhelo de una sociedad más humanista o más justa o con más equidad, pues tiene que estarse planteando entre sus miradas la necesidad de seguir avanzando en relaciones de género más equitativas. Los datos hacen aparentar logros como muy lineales, que sí lo son, yo insisto en que sí lo son, pero esa linealidad no nos puede llevar un poco a no visualizar o a no clarificar o a no advertir que esto también tiene ciertos costos y que también pueden enmascarar subsistencias de una cultura patriarcal que no es realmente deseable desde nuestro proyecto social. No sé, un poco hasta aquí, me gustaría más, un poco estas serían las ideas más gruesas. Si quieren después preguntarme algo, cómo profundizar, pues con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la idea es que podamos hacer una primera reacción entre quienes estaban invitadas al panel, así que podemos empezar por Ana Franchi de la RACSIT y vamos haciendo nuestros comentarios y luego también, bueno, agradecemos la presencia de la diputada María José Lubertino, que es presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones. Y bueno, entonces después podemos abrirlo a que todas las personas que vinieron puedan también hacer sus intervenciones.
Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hace unos cuantos años en la RACSIT hicimos algunas entrevistas de mujeres de unas décadas un poco mayores que las que hiciste vos, Lourdes, más o menos mujeres que ahora tendrían entre 70 y 80 años, las primeras investigadoras que habían llegado a cargos altos, ¿no? La primera presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, una mujer que llegó al cargo superior del CONICET, la primera decana de la Universidad de Buenos Aires, que tampoco ha tenido hasta ahora una rectora, no sé, a lo mejor eso es un elogio para las mujeres, no sé, me queda la duda. Y no me acuerdo qué más. La doctora Lustig, que es una investigadora decana que este año cumplió 100 años, ¿sí? Es una académica también. Y veíamos cosas bastante similares a lo que vos contás. Son mujeres que muchas de ellas no se habían casado, no es que se habían divorciado, ni siquiera no se habían casado. Las que se habían casado en general se habían casado con colegas y casi todos sacrificaron el tener hijos, ¿no? Fue, digamos, una generación anterior a esa que representaba a las primeras mujeres en la universidad en la Argentina y que le fue, la verdad, muy, muy duro llegar a esos lugares. Cuando empezamos a entrevistar gente un poco más joven, más o menos de la generación que estás hablando vos, o un poco más joven, la cosa ya fue distinta, pero también a un gran costo personal, el poder tener una familia, hijos, criarlos, llevaba un gran costo personal. En esos años no había ningún tipo de ayuda maternal, por lo menos desde el CONICET, las becarias no tenían acceso, que todavía no tienen, a el pago de cuidados maternales, no había licencia por maternidad para las becarias, entonces la posibilidad era postergar la maternidad, que es algo que se ve bastante en las generaciones que ahora andan arriba entre los 30, los 40, los 45, primero se doctoran, después muchas hacen el postdoctorado y recién ahí empiezan a pensar si van a afrontar el tener o no un hijo. Eso es por lo menos mi experiencia del laboratorio, etcétera, es eso, ¿no? Postergar la maternidad para poder primero tener un lugar en la academia, cosa que, por lo que yo leo, también pasa en las empresas, ¿no? Una mujer trata de avanzar en su carrera antes de afrontar la maternidad. Los costos siguen siendo todavía bastante altos, quizá es un poco distinto. También nos pasa, como en Cuba, que las mujeres desde el 2006 o 2005 hay más investigadoras que investigadores en el CONICET, pero cuando llegamos a las categorías más altas esto se invierte totalmente. Desde hace 2 años por primera vez hay una presidenta en el CONICET y hay miembros en el directorio, como Dora, que está acá presente, pero son de las primeras. En los primeros 50 años del CONICET creo que hubo 2 o 3 mujeres en el directorio, nada más. Yo una cosa que te quería preguntar, porque como yo vengo del otro lado de las duras, es cuando vos entrevistás mujeres que llegaron a sus carreras científicas y ves, bueno, que están insatisfechas con su vida personal, ¿qué pasa con las otras? Digamos ¿cuál es el control? Las mujeres de esas edades, pero que no son grandes académicas, porque eso, vos dijiste que el índice de divorcios en Cuba es alto, digamos, para tener, porque es cierto que las mujeres en parte no llegan por una gran exigencia personal para poder hacer esa familia tipo que nos pintaron en el sueño americano, pero también hay estructuras e instituciones que van frenando de alguna manera cuando se elige en una comisión asesora, se da una beca a un varón y no a una mujer, cuando se promueve más rápido, como nosotros hicimos un estudio y también vimos a los varones que a las mujeres con casi igualdad de currículum. Digamos, hay estructuras que también van frenando el progreso de las mujeres, por lo menos en la Argentina. Entonces yo lo que te quería preguntar es, ¿qué pasa con las otras, las que no están? ¿Sí? Si también se sienten estas frustraciones, estas cosas. Que hagamos preguntas, algunas preguntas, ¿sí? Sí. No, solamente quería agregar a lo que comentaba Silvia Coche, me llamo yo, y estábamos en el trabajo que contó Ana, que hicimos de la RACSIT. Me acuerdo que veíamos datos cualitativos y cuantitativos, y lo que aparecía era que había más hombres que estaban casados y con hijos en iguales cargos que mujeres. No es porque nosotros acá estemos haciendo una proclamación de que estar casado, tener hijos, es parte de nuestra felicidad, pero era obvio que ahí había una elección, que las mujeres estaban sometidas a hacer y que los hombres no.
Y también ocurría en las ofertas de becas externas. Cuando se ofrecían becas externas, o había que trasladarse, los hombres no era ningún problema porque lo que decían era, se llevaban a la mujer que cuidaba a los hijos. En el caso de las mujeres, esto nunca ocurre así. Porque en principio, porque aunque sea posible económicamente, socialmente, es muy raro que un hombre diga, soy amo de casa y voy a acompañar a mi mujer a cuidarle los hijos. Quería agregar esto porque me parece que es un dato fundamental en relación a lo que decía Ana, que hay cuestiones que por supuesto tienen que ver con la subjetividad y cuestiones que tienen que ver con la institución que premia y que castiga, ¿no? Y entonces en esa situación la pregunta que yo te quería hacer es, de acuerdo a los indicadores que se manejan en Cuba y al lugar que tiene el Estado en Cuba, en cuanto a un lugar de protección, por ejemplo, de la infancia, cosa que no existe en la región latinoamericana, una dificultad terrible que hay acá es esto que estamos contando, o sea, los hijos se hacen cargo de las madres. El Estado está casi ausente o con muchas dificultades, a pesar de que en los últimos años hemos hecho avances importantes, también en los últimos años hemos hecho retrocesos importantes en la ciudad de Buenos Aires, pero digo, en líneas generales hay un abismo, creo, en relación a lo que pasa con Cuba. Entonces me gustaría que te detengas un poco ahí, porque uno podría pensar, ese problema en Cuba no puede estar si el Estado se ocupa. Bueno, muchas gracias, Lourdes, muchas gracias, Diana, por habernos traído ahora acá todas juntas y poder participar así tan colectivamente. A mí me ha hecho una impresión casi de homogeneidad con lo que nos ocurre. Recordaba las investigaciones, las poquísimas investigaciones que tenemos sobre dimensiones de la subjetividad que hicieron nuestras colegas, pero no hemos vuelto a hacer investigaciones. Y me parece que es un lindo acicate, ¿no? La cuestión es que evidentemente hay una subjetividad trémula, hay una subjetividad estremecida. Esa subjetividad estremecida, es decir, el impacto que tiene, la pregunta es sobre la productividad, porque nosotras no desconocemos que entre la enorme cantidad de cuestiones, yo diría, de intervenciones, habida cuenta que las intervenciones generizadas son fundamentales, obviamente la misma condición de mujer, la cuestión de las esferas, la cuestión de una domesticidad que no se ha interrumpido para nada con relación a manifestaciones, yo diría, mayor agregación de valor por parte de los varones. Nosotras no la tenemos todavía, a pesar de que ha habido cambios en las últimas décadas con relación al comportamiento de los varones. Yo siempre digo que ha habido un cambio extraordinario. Los varones van al supermercado. Entonces, lo que quiero decir es, acá la pregunta es, ¿en qué está afectando el flujo de la productividad? Porque no se nos escapa que unas subjetividades en ese estado de diástole y sístole no son la misma situación de una subjetividad que evidentemente hace todos los empeños, que apuesta, etc. Hay una cuestión que se advierte en general, aunque tendríamos que tener más prolijas investigaciones, pero es una hipótesis. Aquí hay un salto cuántico que las muchachas nos dan en general, o que las mujeres, que es dentro del CONICET, que es una escala que va desde asistente a superior, que son 5 escalones, las mujeres parece que ascienden de manera bastante interesante y no hay sesgos muy graves hasta la posición de independiente. Ahora, de independiente para arriba, un virus letal aparece. Ahí la manifestación de ese virus es, sobre todo en el área de las ciencias duras, de las ciencias mal llamadas duras, porque la biología, llamarla ciencia dura es un dislate completo. Entonces ahí lo que vemos es que las mujeres tienen una aparentemente poca capacidad para negociar el lugar en el papel. Este es el problema. Y nosotros sabemos que según las ciencias los papeles fundamentales están en el primero o en el último. Entonces hay una ubicación casi persistente de medianía que les quita protagonismo. A mí me parece, yo no sé si ustedes han trabajado, es este problema. ¿Cómo se negocia?
¿Cómo se negocia la firma de un paper? Hay 5 individuos, ¿no? ¿Cómo en un laboratorio se negocia ese momento? Que es determinante, porque en la medianía ya se sabe que va a haber muchos problemas para hacer carrera, aunque sean científicas reconocidas. Yo creo que en tu caso tú has tomado como científicas algunas que están muy reconocidas y probablemente otras que no están tanto, pero que están haciendo carrera. Nuestras mujeres hacen carrera, pero el problema es, falta el reconocimiento, falta el investimiento que las lleva a justamente lugares importantes, lugares de decisión, etc. Bueno, yo estoy convencida de que sin transformación doméstica profunda las cuestiones van a avanzar poco, ¿no? Es decir, o van a avanzar algo. Desde luego, lo que dice Ana y lo que dice Silvia respecto de cómo se coopera desde el Estado para una tarea que es colectiva. La reproducción humana la tiene que pagar todo el mundo. Todo el mundo tiene que pagarla. Entonces, y sobre todo el Estado. Entonces, estoy como las viejas feministas, ¿no? Ustedes saben que eso querían que al final los hijos los pagara el Estado, ¿no? Entonces, algunas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si ustedes han visto o han observado más en profundidad qué efectos tiene esas subjetividades, ¿no?, en relación a la producción científica, al mismo flujo de reproducción científica. Y sobre todo si han podido estudiar esos durísimos episodios de negociación de la firma del paper, porque esto es crucial. Bueno, yo soy Mariflor Aguilar, vengo de México y quiero agradecer antes que nada a Diana Mafía por haberme invitado a estar en este diálogo tan rico y también agradecer a Lourdes su presentación y un paper que leí antes que también que Diana me hizo favor de enviarme, que también me abrió muchas perspectivas. A mí bueno, son millones de puntos los que me sugiere tu presentación. En relación con mi país, también puedo decir que en muchos campos hay mucha similitud y en otros campos hay otras situaciones que son diferentes y que rápidamente voy a mencionarlas, pero sobre todo quiero comenzar diciéndote que la noción de subjetividad fragmentada me gusta mucho. Es decir, y un poco como provocación, me gustaría decir que esta subjetividad fragmentada, si no tendría que pensarse como universalizable para que deje de ser conflictiva. No sé si me explico. Es decir, que en el campo de la mujer, como tú lo planteas, como subjetividad fragmentada, que quizás tendría que ser lo ideal en todos los ciudadanos, en todos los individuos, que la subjetividad sea realmente fragmentada, de tal manera que los roles estén distribuidos equitativamente y deje de ser conflictiva la asunción de una subjetividad fragmentada. ¿Sí me expliqué? Bueno, eso es así como el primer punto que me brincó, ¿no?, que me sugiere tu propuesta. Y luego, por otro lado, también lo que han hablado, lo que se ha hablado acá, que tiene que ver con los costos de esta, ¿cómo se podría llamar?, superación, erudición o inserción más amplia, etcétera, de las mujeres. Estos costos que, no sé, y esa es una de las preguntas que yo te haría, si son costos de tipo psicológico, como de frustración, no solo de las mujeres, ¿no?, sino en general de todos los que intervienen en las relaciones humanas, si no tiene también, como creo yo que en México por lo menos tiene, y que incluso
se ha dicho que en el caso de las muertas de Juárez estaría presente ese ingrediente, sino tiene también costos de violencia, en el campo de violencia. Eso para mí sería como muy importante, ¿no? Creo que esta idea de fragmentación, según cómo se elabore socialmente, puede generar fuertes dosis de violencia. Y te quiero preguntar eso, si tú lo planteas, si en tu planteamiento estaría también incluido este ingrediente. Gracias. Bueno, retomando un poco esta investigación que habíamos hecho ya hace tiempo, ¿no? Con Ana Franchi y Silvia Kochen en la Red de Género, Ciencia y Tecnología, datos que fuimos encontrando, en realidad que no era que íbamos a buscar eso, sino que nos encontramos con este conflicto entre el vínculo, la maternidad y la carrera. Y nos lo encontramos viendo que las mujeres que tenían ya lugares muy altos en la carrera científica eran mujeres solas, que el precio había sido la soledad. Cuando entonces, después de esta investigación cualitativa, vamos a los números y hacer una investigación cuantitativa, vemos que el 75% de las mujeres que estaban en el nivel de investigación superior eran solteras y solo el 25% de los varones. Es decir, había algo parecido a un sacerdocio en la carrera, ¿no? La idea de la consagración, la idea del voto de castidad, no sé si sería de castidad, pero por lo menos de matrimonio, pero la idea de que la carrera científica es una especie de sacerdocio y se renuncia entonces a la vida terrenal. Es un ideal de científico o científica, pero fundamentalmente de científico. Los varones podían mantener ese ideal de dedicación casi absoluta sin renunciar a vida familiar porque sus mujeres cuidan hijos, como decía Silvia. En el caso de las mujeres eso no ocurría. Ellas se tenían que hacer cargo, en todo caso, de un doble papel. Y ahí la cuestión de bueno, hicieron una opción. No lo vivían como una carga, lo vivían como una elección personal. Cuando uno muestra la estadística, que además eso era algo interesante que nos pasaba en las entrevistas, decían, bueno, he tenido algunos obstáculos personales, pero los vivían como obstáculos personales. Cuando uno les mostraba la famosa tijera, ¿no? Cómo en determinado nivel caía abruptamente el número de mujeres y subía abruptamente el número de varones, al punto que de la misma cantidad de mujeres y varones en la carrera, cuando comenzamos a investigar había un 8% de mujeres en investigación superior, ahora creo que hay un 15% aproximadamente. Pero la cantidad de varones y mujeres es prácticamente idéntica al momento de empezar la carrera, o sea que hay un desgranamiento allí que hay que explicar. Y la explicación que solían dar de sus compañeras que no habían seguido la carrera, ¿qué pasó? Les preguntábamos, bueno, ¿qué pasó con las otras mujeres que empezaron con vos y que no siguieron la carrera? ¿Por qué se fueron? Que eso es una investigación pendiente que tenemos y que nos encantaría hacer. ¿Por qué hay mujeres que abandonan la carrera habiendo cursado 1, 2 o 3 niveles de investigación? Y decían, bueno, se casó y se fue al exterior con su marido, o tuvo el segundo hijo y ya entonces no siguió investigando. Es decir, que los roles estos de la vida privada efectivamente hacen que en algún momento tomen una opción, que esa fragmentación se constituya en un litigio. No es simplemente esto que decía Mariflor, bueno, si todas las subjetividades tuvieran la posibilidad de tener múltiples facetas posibles, fueran fragmentadas en un sentido virtuoso, tendríamos varones y mujeres plasticidad para asumir distintos roles. Ahora, si lo veo como un litigio, la situación es diferente porque o bien ese conflicto termina impactando negativamente la subjetividad, o bien se resuelve con una renuncia a algunos de los dos aspectos, a establecer relaciones interpersonales duraderas o a hacer una carrera con una cierta exigencia. A mí me parece que un aspecto que habría que explorar es que el entrenamiento de la subjetividad para la maternidad, la pareja, etcétera, que es como en general se nos entrena en la infancia a las mujeres para esos roles más de cuidado y domésticos, ese entrenamiento es completamente diferente
a la producción de subjetividad y entrenamiento masculina, que luego es adecuada para una carrera competitiva, donde hay individualismo, donde se negocia el lugar en la autoría de un paper, donde se trabaja la autoestima para poder competir por un cargo. Bueno, esos aspectos más racionales, competitivos, etcétera, han sido en general expulsivos para las mujeres. Se ha considerado poco femenino entrenarlas en estas cualidades, y las cualidades en las que nos entrenan se dan de patadas con una vida académica que permita progresar con el cuidado, la cooperación, la solidaridad. Sería lo ideal que todos tuviéramos estas capacidades, pero es otro tipo de producción. Entonces, me parece que hay un conflicto muy importante, no solo en los roles, sino en cuáles son los detalles de esa subjetividad que se ponen en juego, los botones que apretamos en nuestros roles de cuidado y en nuestros roles de académicas o científicas. Y en general son contradictorios, son conflictivos, y tenemos una especie de doble comando. De la puerta para afuera tenemos que usar un cierto tipo de cualidades, de la puerta para adentro otras, y yo creo que hasta las ratas enloquecen cuando les dan órdenes contradictorias, así que supongo que a nosotras mejor no nos puede ir que a las ratas, ¿no? A veces ni queso hay en la meta. Luego, otra cuestión tiene que ver con esto de la medianía que decía Dora, ¿no? Bueno, las carreras donde las mujeres van quedando en lugares intermedios. Yo recuerdo ver en algún momento, en una entrevista muy rica de estas que tuvimos, que era con una astrónoma, con Gloria Dubner, ella decía: no es que yo no haya tenido oportunidad de dirigir la asociación de astronomía o ser secretaria en la asociación o tener cargos internacionales, pero no quise hacerlo porque quiero mantener un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. Es decir, hay retos para el ascenso profesional que son costosos a nivel personal. Entonces, quizás la medianía es un equilibrio inestable entre dos aspiraciones que son las dos, curiosamente, si tuviéramos que hacerlas bien, las dos son de tiempo completo. La maternidad es de tiempo completo y la profesión es de tiempo completo. Entonces, la medianía permite no desarrollar mucho una cosa a expensas de la otra. Y es una especie de negociación interna que hacemos las mujeres, que también tiene que ver con la subjetividad. Cuando comenzamos a trabajar en la RACSIT, bueno, porque Ana Franchi hablaba del ideal de la familia tipo, curiosamente las tres tenemos familia tipo, un marido, una hija y un hijo. Así que debemos ser los tres peores ejemplos de familia tipo que hay en la Argentina, pero las tres tenemos una familia tipo. Y nos empecinábamos en decir, bueno, tenemos derecho a tener maternidad, a tener pareja y a tener carrera. Tiene que haber una posibilidad de negociar esto de manera que estas violencias más institucionales y sistémicas que mencionaba Silvia no operen en contra de nuestras propias aspiraciones. Y Gloria Dubner decía como ese ideal que no podía alcanzar, esa negociación, ¿no? Que a mí me pareció maravillosa la frase. Decía: nunca logré, como negociación, ¿no? Nunca logré que en mi casa no se note que trabajo y que en el trabajo no se note que tengo hijos. Es decir, el ideal era cómo hacer para desempeñarse en un lugar sin que lo otro pesara explícitamente. Pero lo cierto es que el otro es la mitad de nuestra vida. Entonces, mi pregunta tiene que ver justamente con estos aspectos profundamente personales y subjetivos de las cualidades que se entrenan en varones y mujeres y el precio, por lo tanto, subjetivo que las mujeres pagamos y los varones no, que quizás los varones pagarían si hubiera una exigencia muy grande del Estado en que asumieran el compromiso de compartir las tareas domésticas. Entonces su subjetividad se vería enormemente impactada por esa exigencia. Bueno, nosotras nos exigen cuando trabajamos, cuando hacemos tarea académica, ni hablar cuando hacemos política, ¿no? Miren qué horas y nosotras acá, a nosotras nos exigen que tengamos este doble desempeño. Entonces, bueno, pensar un poco cuáles son esos rasgos que vos encontraste en la subjetividad de las mujeres que se transforman en el precio, a veces, de su felicidad para poder hacer una carrera. Mabel. Bueno, gracias y gracias por la invitación. No voy a hablar de ellas, de las que estudiamos, sino de mí y de mi experiencia, en tanto
subjetividad fragmentada. Y lo que quiero comentar son cómo podemos llegar a construir subjetividades fragmentadas sobre la base de varias líneas de tensión y de conflicto que se me han venido presentando a mí personalmente en mi trayectoria en la universidad. Y para esto quiero comentarles, en primer lugar, una primer línea de tensión y de conflicto. Yo soy doctora en psicología, o sea, vengo del campo de la psicología clínica y más específicamente del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo hace una persona que se ha formado específicamente como psicoanalista, con prácticas clínicas concretas y con teorías que sostienen ciertos modelos de identidad femenina, con todo lo que aprendí, lo que hemos investigado en teorías de género, y las definiciones acerca de, digo, esto los veo en mis pacientes mujeres, pero también en mí misma, lo que viene atravesado por este ideal maternal, este supuesto de abnegación y de sacrificio, para poner a los otros en primer lugar y postergar las necesidades. Y bueno, quienes venimos del campo del psicoanálisis, todo el tiempo tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción crítica entre esas clásicas teorías psicoanalíticas acerca de las mujeres y lo que nos enseñan las teorías de género. Y entonces eso tenemos que meterlos a nuestras prácticas en la universidad, pero también en nuestro consultorio con nuestras pacientes. Dentro de nuestra comunidad psicoanalítica, nosotras hemos sido vistas como profesionales de las ciencias sociales cuando trabajamos en estudios de género. Y dentro de los estudios sociales somos vistas como psicoanalistas. Entonces, finalmente, estamos decidiendo que somos psicoanalistas con firme vocación por incorporar las teorías de género que vienen de las ciencias sociales, o sea, más bien nos definimos como psicoanalistas feministas, con lo cual en breve tratamos de concretar estas líneas de tensión y de conflicto. Otra línea en la que estuve pensando para aportar es, yo trabajo en una universidad privada, que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Y en esta universidad, puede ser que también en otras, pero en esta las representaciones sociales y académicas sobre los estudios de género suponen teorías y prácticas absolutamente reivindicativas y poco serias en el campo académico. Y entonces la tensión que se produce es en que todo el tiempo tenemos que demostrar que nuestras investigaciones sí son serias, que tienen buen nivel académico, debemos resistir al estado de sospecha que padecemos siempre en el campo académico cuando nos reunimos con la gente de las otras secciones de la universidad y demostrar todo el tiempo que somos gente decente, respetable, confiable. Y estas son líneas de tensión que se nos producen. Por supuesto, como ustedes se imaginarán, por ejemplo, esto se ve muy evidenciado cuando ponemos en nuestros programas los debates sobre el aborto, que debe ser uno de los puntos más álgidos en donde todo esto se pone a prueba. ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo personalmente pensé una buena estrategia? Y hacer contactos y redes con nuestros pares de otras universidades, tanto argentinas como extranjeras. Hacemos programas de intercambio y también tenemos que dejar en claro, lamentablemente, que nuestro programa de estudios de género en la universidad no es un programa feminista, aunque sus directoras sí lo somos, y que no obligamos a todo el mundo, ni a docentes ni a alumnos, a que sean feministas, porque a veces tenemos docentes que vienen con investigaciones del campo social con otras perspectivas que no son las de género, pero entonces también son bien acogidos y hay que proponer un debate. Ni tampoco les pedimos explícitamente a nuestro alumnado que sean feministas, aunque al promediar la carrera cada vez más se van volviendo feministas y cuando terminan son francamente feministas, pero no es esa francamente la intención de nuestra carrera. Y también a veces tenemos tensiones y conflictos entre el propio alumnado. Por ejemplo, me acuerdo un año en que de las 40 personas que estaban cursando ese año, había gentes de todos los partidos políticos.
estaban representados 4 tendencias políticas. Y era muy difícil las tensiones y conflictos que se producían y conciliar esas tensiones y conflictos entre las distintas personas que cursaban, que traían sus debates de políticas partidarias junto con los programas que estábamos tratando de desarrollar. Entonces, esa fue una tensión difícil de resolver. Porque a veces llegaban los debates a tal punto de exasperación crítica que era difícil sostener el programa en esos términos. Luego, otro punto de tensión que se me produce personalmente es entre la gente de mi generación y las jóvenes generaciones, tal como lo has planteado, Lourdes, porque yo trato de estar muy alerta a los cuellos de botella que se producen. O sea, cuando las oportunidades se dan más bien para la gente que ya tiene mucho estudiado, mucho visto, la gente de mi generación, oportunidades de publicación, de ocupar cargos docentes, y las jóvenes generaciones quedan rezagadas. Y cuando pasa esto, tengo que estar muy alerta conmigo misma, con un aspecto de mi subjetividad que son esas prácticas maternalistas que tanto me han enseñado y también las aprendí, que son propias de los modelos familiares de nuestras vidas privadas, o si vamos a utilizar estas prácticas maternalistas con las jóvenes generaciones, o prácticas que se basen en el empowerment, en el supuesto de lo que hemos aprendido sobre qué es empoderar a las otras mujeres, especialmente a las mujeres jóvenes, que no tienen que ver uno a uno con las prácticas maternalistas. Entonces, bueno, esto es otro punto de tensión. Y aquí insisto mucho en destacar las figuras de las mentoras, de cómo configurarnos solidariamente como mentoras con las jóvenes generaciones, cuando a ellas se les plantean también estos conflictos que nosotras hemos atravesado entre la maternidad y el trabajo, o entre prácticas familiares y necesidades laborales. También hablabas, Lourdes, de los proyectos familiares y académicos entre la gente que estuviste estudiando. A ver, una cuestión que se me planteó y que todo el tiempo estoy tratando de revisar es el conflicto entre hallazgos de nuestras investigaciones, lo que enseñamos en el ámbito público, en las clases, en las conferencias, en las jornadas, y lo que nos sucede en nuestras vidas privadas. Porque a veces no coincide lo que transmitimos en nuestras clases o conferencias respecto de las relaciones de poder entre los géneros o intragénero con nuestros estilos de pareja o de familia o nuestros vínculos con nuestros hijos. Y bueno, a veces somos más tradicionales en la vida familiar y más innovadoras en la vida laboral. O a veces somos mucho más transgresoras en nuestras vidas familiares o de pareja, mientras que vamos enseñando otros supuestos en nuestra vida de trabajo en la universidad. Entonces, a mí me es difícil tener la flexibilidad suficiente para sostener estos conflictos y no apresurarnos a autoculpabilizarnos o a autorreprocharnos o a desalentarnos porque la realidad no coincide con nuestras ilusiones o con nuestros ideales, ¿no? Otra cuestión que es en la manera de investigar también. Tensiones que se me presentan entre los criterios que hay en mi universidad sobre objetividad y neutralidad en los modos de investigar y las prácticas en que hallamos a las otras en nosotras. Y entonces, ¿cómo hacemos para tener esas prácticas neutrales y objetivas y no involucrarnos subjetivamente? No, nuestros modos de investigar sabemos que tienen que contener esos modos de implicarnos en lo que estudiamos. Y entonces, lo que yo trato de hacer es el esfuerzo de entrar y salir todo el tiempo a la hora de hacer investigaciones. O sea, de no quedarme con los supuestos que nos enseñan en la universidad de cómo son las investigaciones, pero sí de entrar y salir todo el tiempo. Y romper con esa ilusión académica de que hay un solo modo de investigar, ¿no es cierto? Y luego, y esto sí te quiero preguntar ahora, y aquí va mi pregunta, una tensión entre los discursos que son habituales acerca de una progresiva desgenerización entre la gente joven, universitaria, las estudiantes y los estudiantes,
un supuesto de que hay igualdad en cuanto a las carreras que podemos elegir, y entonces mira cuántas chicas que hay en ingeniería o en ciencias exactas, suele ser la frase clave. O hay más mujeres en medicina que varones en este momento, acá en Buenos Aires, ¿no? Este supuesto de desgenerización y algo que entre en conflicto, en tensión con esto, que es verdaderamente ceguera de género para mí. O sea, ¿estamos asistiendo verdaderamente a la desgenerización en cuanto a las carreras laborales? Puede ser, sí, en cuanto a las carreras estudiantiles, como bien citaron a Jean Dumoulin. Él fue una de las primeras personas a quien le escuché hablar de la desgenerización progresiva en el ingreso a las carreras universitarias. Sí, es cierto, pero es tal cuando se trata de hacer una trayectoria laboral en el campo, por lo menos en el campo académico, científico. Yo creo que hay mucho de ceguera de género ahí. Y entonces quisiera ver si esta tensión o este debate se puede aclarar, ¿no es cierto? Bueno, esto era lo que quería decir por ahora. O enfrentar los problemas que investigamos. Y en este sentido, por supuesto que no tengo la idea esencialista de que nuestra biología femenina nos predispone para ninguna clase de abordaje específico o aprehensión particular del mundo, pero sí considero que las mujeres compartimos una condición subordinada, es cierto, pero que no tiene solamente como característica la subordinación, sino también cierta especialización en la intimidad, en los vínculos de intimidad, en la familia, y que, por lo tanto, esta experiencia ancestral, más cerca, ¿sí, ahora? Sí, gracias. Es decir, que esta experiencia ancestral de las mujeres puede, sin duda, aportar riqueza a la producción de conocimientos. Es decir, la propuesta es no ver solamente la carencia, digamos, la dificultad, es decir, el padecimiento que sin duda existe, por supuesto, ¿no?, de las mujeres en cuanto a todos los obstáculos que hemos debido enfrentar y que enfrentamos cotidianamente, sino también los aspectos constructivos, productivos, enriquecedores que la experiencia femenina puede aportar a la construcción cognitiva. En este sentido, a mí me parecen muy productivas las epistemologías del standpoint o punto de vista, porque casi lo diría con una metáfora sencilla, ¿no? Si uno entra a una habitación, va a ser descrita de manera muy diferente por un hombre que esté parado en el vano de la puerta, por un niño que esté acostado debajo de la mesa o por una mujer que la mire desde la cocina. Es decir, el punto de vista de cada sujeto, su condición social y por lo tanto subjetiva, determinan una sensibilidad específica para la percepción de determinadas problemáticas que es variable. Ninguna es mejor que la otra. En realidad el ideal de objetividad o de conocimiento compartible, si ustedes quieren, al que creo que no debemos renunciar, resulta mejor defendido si es que lo pensamos como el producto de un diálogo constante entre las diversas posiciones de sujeto a partir de las cuales contemplamos un mismo fenómeno. Es decir, todas las personas que miramos esa habitación tal vez podamos dar mejor cuenta de cómo es ese objeto que una sola, que ha sido tradicionalmente el varón de sectores acomodados, de blanco, heterosexual, bien situado en las jerarquías sociales. En este sentido, me parece que incluso debiéramos utilizar la tradición masculina, que tiene sus aspectos, como les diría, no registrados por la tendencia que tenemos a estereotipar, para ver cómo los hombres que han investigado han utilizado la experiencia del privado en sus teorías. Piaget en psicología, digamos, lo hizo muchísimo, se la pasó, digamos, estudiando a sus hijos y nietos. Freud lo hizo, estudiando a su nieto con el famoso juego del carretel para percibir cómo los niños elaboran la ausencia de la madre y del objeto que tanto necesitan para su equilibrio emocional. Describió un juego, el famoso juego del carretel, con el cual el niño elabora la ausencia y la recuperación de la presencia de la madre.
Entonces, si los hombres lo han hecho, es decir, si en realidad la presunta objetividad científica abstracta y desapasionada nunca fue tal, ¿por qué las mujeres no podemos incorporar nuestra experiencia y considerar nuestra experiencia en el privado como una fuente muy rica de recursos cognitivos? Es decir, hacer una utilización de nuestros recursos emocionales y experienciales para generar conocimientos. Yo personalmente lo hago siempre, casi sin poderlo evitar, sobre todo cuando doy clase, como que termino dando ejemplos del privado, ¿no? Porque han sido los que he vivido y porque no tengo disociado lo que es mi pensamiento, si ustedes quieren, científico, teórico, de lo que es la experiencia y la reflexión sobre mi vida cotidiana, sino que constantemente están, sobre todo, querría plantear que, como es lógico, todo recién llegado a una institución social busca adaptarse, es decir, ser aceptado. Es decir, como si uno, bueno, va a entrar a pertenecer al jockey, tiene que usar bien los cubiertos y no ser ordinario, por decir así. Creo que las mujeres podemos ya superar esta inhibición propia del parvenu, por decir así, ¿no? Dentro del club prestigioso de las ciencias, y verdaderamente tratar de cambiar la cultura institucional. Yo pertenezco a una disciplina fuertemente androcéntrica, donde, por ejemplo, la diferencia, la especificidad sexual anatómica de las mujeres ha sido definida como atrofia fálica, lo cual no deja de ser grotesco, ¿no es cierto? Es decir, el androcentrismo del psicoanálisis. Bueno, me he encontrado últimamente con que en el nivel de la producción científica me vienen diciendo que yo no tengo instrumento. Yo como psicoanalista no puedo dejar de encontrar una cierta reverberación en esta nueva objeción acerca de que no dispongo de un instrumento sistemático en la investigación para la recolección de datos, con esta cuestión de que las mujeres no teníamos, digamos, un órgano genital como correspondía y por lo tanto todo nuestro proceso subjetivo estaba viciado de nulidad. Yo creo que tenemos que poder reírnos tal vez con lo que Helen Cixous llamaba la risa de Medusa, ¿no es cierto?, de este tipo de reclamos y atrevernos a generar nuestra novedad desde nuestra experiencia, que esto sería realmente refrescante. Me gustaría saber si indagaron o si pensaron en indagar algo de esta riqueza, de esta perspectiva productiva de la diferencia en los estudios que están ustedes haciendo. Muy breve porque yo no estaba prevista como oradora, pero sí hacer un breve comentario. En primer lugar, agradecerle a Diana la presencia de nuestra invitada y mis amigas y maestras acá presentes en la mesa. Y que bueno, yo formo parte también del ámbito académico como docente de Derecho, pero mi aportación tiene más que ver con los remedios prácticos a las desigualdades y las diferencias. Entonces, quiero decir dos cosas. Primero, cuando fui presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, tuvimos varios casos generados en el CONICET y como la vida nos va llevando por distintos caminos, no he tenido el tiempo de hacerles una devolución, pero tal vez esté aquí o sea miembro de la red la persona que hizo estos planteos. Nosotros sacamos varios dictámenes porque el tema era bastante complejo, dado que no había una discriminación explícita y abierta, sino que la discriminación en realidad se daba a partir de una discriminación etaria que se fijaba en los requisitos para acceder a determinadas posiciones y, en definitiva, la injustificada discriminación etaria terminaba significando una discriminación de género. Entonces, nosotros claramente tuvimos que hacer todo una vuelta teórica, jurídica importante para probar que la discriminación etaria, infundada también, porque tampoco había motivos razonables o justificados para la discriminación de edad en las categorías, porque eso parte de la lógica de que el Estado no puede estar invirtiendo
en alguien mayor que podría tener una idea genial aunque tuviera más años, lo cual se contradice con toda la lógica de la universidad pública, que no le fija ningún tope a personas que a cualquier edad pueden ingresar y egresar, no importa cuál fuera. Entonces, nosotros sacamos varios dictámenes y tomamos la investigación de la red también como base para mostrar la discriminación de género, y tuvimos muchas series de discusiones con CONICET. Lo que pasa es que no sé el final de la historia, porque obviamente las personas que hicieron el planteo que se podría rastrear, al no acordar el CONICET en nuestra recomendación de modificar sus criterios, terminaban en un juicio, así que no sé en qué punto o estadio se encuentra ese juicio. Eso por un lado. Pero a mí quería hacer este comentario, saber también si ustedes tienen algunas acciones afirmativas o medidas de acción afirmativa en concreto en el ámbito científico, porque como mi manera de pensar siempre termina encuadrada jurídicamente, yo creo que es importante que haya una masa crítica de mujeres conscientes de esta desigualdad y que asuman un protagonismo, pero es difícil modificar toda la estructura de estos ámbitos si no hay acciones afirmativas concretas. O sea, yo soy una convencida de que hay que disponer metodologías concretas. En ese sentido, quiero decir que nuestro proyecto del sello de equidad de género, que nosotros lo trabajamos para empresas desde el INADI, pero ahora presentado en la legislatura, lo presentamos para empresas, organizaciones y para el propio Estado, es un procedimiento voluntario para certificar calidad de equidad, y me parece interesante porque, aunque fuera voluntario, las áreas estatales tienen que pasar esos estándares, y cuando se empieza a discutir organización por organización, privada o pública, las desigualdades en concreto, tanto las salariales como la concentración de mujeres en niveles jerárquicos o en los segmentos, esto surge muy claro de manifiesto. Hasta las personas que desde su subjetividad no lo tienen elaborado, cuando se produce este debate en la institucionalidad, estas cosas emergen. Entonces, a mí por lo menos me gustaría señalar estos dos puntos, más allá de que creo que con las mujeres concretas las batallas se tienen que librar en el tema de licencias y en el tema de cuidado infantil, porque son cosas que hasta las personas que menos tengan trabajada la subjetividad y sus diferencias de género lo ven aún las más jóvenes, lo ven en una cuestión concreta y cotidiana, y me parece que ahí, qué sé yo, por lo menos yo fui parte de las batallas en la UBA, por lo menos de las abogadas, para tener la guardería, para que no sé qué. Y todo eso me sigue pareciendo increíble, que todavía no todas las facultades tengan su espacio de cuidado infantil, las cosas mínimas que tienen que tener resueltas para poder estar en igualdad de condiciones, si no, no las hay. Así que, bueno, esos eran algunos de los comentarios que me parece, independientemente de nuestra invitada especial y de su aportación, tienen que ver con cosas concretas que me parece que podemos seguir trabajando juntas en cuestiones prácticas en la vida académica. Por lo menos, si la UBA no da el ejemplo, mal le podemos pedir a las universidades privadas que avancen, y también me parece que desde la infraestructura que tiene que poner la Ciudad de Buenos Aires, y en eso acá con la diputada Mafia nos encargamos de hacer todo lo que podemos en que eso también suceda, porque es una corresponsabilidad de varias instituciones, ¿no? Así que no sé si me estoy olvidando de algo que quería aportar, pero me parece que son los 2 o 3 puntos que me gustaba colocar, y saber si ha habido intentos de acciones afirmativas o de dispositivos legalmente impuestos desde la experiencia cubana. Propongo que, como fueron muchísimas las intervenciones, y después abrimos para que otra gente también pueda intervenir.
Préstenme este que... ¿Te gustó más? Este, claro, porque este me deja autonomía. Ah, Claro, porque este tengo que estar aguantando. Y este ya... Bueno, no le gusta. Bueno, muy interesante todas las reflexiones. Yo quisiera decir algo, ¿no? El tema de género y ciencia es un ámbito de investigación bastante interdisciplinar y bastante abarcador. Yo me aproximo desde la psicología, pero muchas de las cosas que se han preguntado aquí trascienden, yo voy a comentarlas, muy interesantes todas. vamos a intentar que el micrófono, además de autonomía, Permita grabar. Ya, como lo tenía Irene le funcionó muy bien. amenazante, ¿no? Le funcionó muy bien. Bueno, vamos a ir respondiendo algunas de estas inquietudes y quizás pueda no ir en orden, sino ir enlazando unas con otras. Quizás aquí tengo delante la primera inquietud de Ana, cuando me pregunta qué pasa con otras. Y bien, bueno, a ver, es un tema de investigación que he sostenido durante varios años y las poblaciones con las que hemos ido trabajando son diferentes. En algunos momentos hemos trabajado con mujeres de alto nivel de producción, que son las que yo le llamo académicas. La Academia de Ciencias de Cuba tiene un procedimiento para otorgar esta condición de académica o académico a las personas que tienen resultados en las ciencias de gran trascendencia. Existe el académico de honor, que sería, por ejemplo, la doctora Concepción Campa, que inventó la vacuna meningocócica. Esa es una académica de honor y ella alcanza esa titulación que es de por vida. Ella nunca la va a perder por tener un hallazgo de esta naturaleza. Están las académicas titulares, que son a propuestas de los centros de investigación o de las universidades, con un determinado aval curricular, y que por este aval y por votación obtienen esta categoría de académicas titulares, pero que lo pueden perder. Esa sí no es vitalicia, cada 4 años se renueva esta condición. Y así hay varios gradientes, está la de académica o académicos nobles para aquellos menores de 35 años. Entonces, hemos tenido investigaciones en las cuales hemos trabajado con esta población, que por supuesto se desmarca de lo que puede ser un profesor universitario o profesora universitaria de un nivel, digamos, promedio, intermedio. Son personas de un nivel de resultados científicos con una trascendencia incluso fuera de Cuba. Ese es un caso. Ahora, hemos trabajado también con profesoras, no sé si esas son las otras, con profesoras universitarias que han llegado a ser titulares, que han llegado a ser doctoras en ciencias, pero que representan una determinada población importante de la universidad sin que tenga este grado de calificación. Y en unos u otros casos, la problemática que encontramos es muy similar, muy similar. Y yo les diría que en las jóvenes va apareciendo la misma problemática, solo que ellas van empezando a resolverlas o a afrontarlas de otra manera. Es decir, la problemática de cómo conciliar los proyectos intelectuales, profesionales, con las asignaciones históricas de la cultura patriarcal a la condición sexuada de mujer, sigue siendo las mismas, con independencia de si son mujeres de alto grado de realización académica como estas que yo decía inicialmente, o a otras que son profesoras universitarias que no necesariamente tienen esta incidencia, pero sí están en la academia, tienen un compromiso y tienen un compromiso de responder a las exigencias de la academia universitaria, porque las universidades, y ahí un poco me incorporo con lo que ella decía, las universidades tienen un diseño, las instituciones académicas tienen un diseño, las instituciones investigativas tienen un diseño que no los han preguntado a las mujeres. Allí se asciende o se sale. Se acredita un saber o somos expulsadas o expulsados. Si no, eso está muy diseñado, habría que repensar si esos diseños pudieran cambiar,
pero ese es el diseño. La vida académica es competitiva, es una vida académica de ascenso creciente, y si dentro de cierto tiempo ese ascenso no se acredita, pues la persona peligra incluso de mantenerse en la academia. Esto se ha recrudecido, yo pudiera decir, en los últimos años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, el formato que existía en Cuba para la formación posgraduada tenía que ver con el formato de la Unión Soviética, de la Europa del Este, donde el doctorado se concebía como un broche que culminaba la carrera investigativa de las personas. Con lo cual las personas estaban haciendo doctores a los 40, a los 50 años probablemente, ¿no? Ese no es el diseño de los últimos 20 años, por ejemplo, donde las relaciones con otras universidades del mundo, después de todo este colapso de la Europa del Este, ha sido mucho mayor. Es decir, Cuba tiene una apertura importante a las universidades de Europa, a las universidades de América Latina. Nuestros profesores pueden aplicar en programas de desarrollo posgraduado a nivel del mundo entero, y en este caso las políticas también están establecidas. Menos de 35 años, si no, no hay nada. Y si no se es máster antes de los 30 años, pues tampoco. Entonces, esta generación de estas mujeres de los 60 a 65 no vivieron estas exigencias que están viviendo las jóvenes de ahora. Es decir, hay cuestiones que han cambiado a nivel del propio diseño de las universidades en Cuba y a nivel incluso del mundo. Pero yo diría que la problemática persiste, sigue siendo un proyecto propio, profesional, autónomo, sigue estando en tensión con las asignaciones de la cultura no redimensionadas. Y ahí añado otra cosa, el asunto desde mi punto de vista no es un tema de roles, no, desde mi punto de vista es algo mucho más complejo, tiene que ver con la identidad, cómo nos vivimos como mujeres, cómo nos vivimos como hombres, cómo se va conformando esa subjetividad, cómo nuestra autoestima se gratifica o se deja de gratificar en la medida en que vamos cumpliendo o no, o vamos satisfaciendo o no esas exigencias para que esa subjetividad se conforme tal cual la cultura espera que se conforme, siendo hombres o siendo mujeres. Entonces el asunto es mucho más allá de cómo nos vamos a distribuir los roles en la vida familiar o cómo nos vamos a distribuir en la vida pública, sino qué cosa es ser mujer, qué cosa es ser hombre, qué cosa es vivir en familia, qué cosa es la sexualidad, qué cosa es el amor para nosotros, qué cosa es ser madre, qué cosa es ser padre. Yo creo que hay toda una serie de nociones que si nosotros no las redimensionamos y en el plano comportamental aparentemente transgredimos, eso se queda en un plano comportamental, pero subjetivamente no creo que haya grandes modificaciones. Yo creo que la modificación es mucho más profunda, más de constitución de la subjetividad, más de la subjetividad social, porque la sociedad, hay un imaginario social que sigue siendo androcéntrico. Sigue siendo androcéntrico. Hay una ciencia que sigue siendo androcéntrica. Sigue siendo androcéntrica. Y efectivamente, esto que decía Irene tiene que ver con los planteamientos de Sandra Harding, cuando ella dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? También podemos cambiar las ciencias. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero la ciencia sigue siendo androcéntrica. Sigue siendo androcéntrica. Nuestras universidades siguen siendo androcéntricas. ¿Verdad? Yo he tenido que escuchar en mi universidad decir que una mujer nunca será una buena física, ¿no, verdad? Porque una neurona la pone en el ordenador y el resto de las neuronas las tiene distribuidas entre la pareja, los hijos, los suegros, las suegras, los cuidados y lo que pasa en la vida familiar. O he tenido que escuchar que las psicólogas nunca seremos buenas, somos la mayoría, pero los talentos siempre han sido hombres. Y efectivamente, pensemos en la historia, voy a hablar de la psicología que es la que más domino, ¿no? Pero pensemos en la historia de nuestra ciencia psicológica. Es una historia androcéntrica, totalmente androcéntrica. Pero además han tributado también estos pensamientos a veces a una comprensión de la subjetividad humana desde un androcentrismo, como esta experiencia que de alguna manera se colocaba acá, del psicoanálisis, o de Stanley Hall cuando decía que las mujeres que nos dedicábamos a la ciencia lo que hacíamos era una apoteosis del egoísmo. Entonces está pendiente una historia de la ciencia psicológica feminista, eso está pendiente. Yo he tratado de tutorear algunos trabajos de historia de la psicología en mi facultad,
tratando de que algunas alumnas y alumnos comiencen a hacer una historia de la ciencia psicológica desde una perspectiva feminista. Y han obtenido el máximo de calificación, pero han tenido que batallar con los tribunales de mujeres, psicólogas, colegas, fuertemente, fuertemente. Entonces, el asunto es importante y yo creo que efectivamente habría que también pensar de qué ciencia estamos hablando, porque a veces hay un discurso de, bueno, que vayamos a la ciencia y que las mujeres vayamos a la ciencia y que vayamos a la ingeniería aeroespacial y que vayamos a la física nuclear, y si seguimos pensando desde una ciencia androcéntrica, realmente es más de lo mismo. Desde mi punto de vista, es más de lo mismo, ¿no? Si estamos pensando que ciencia es eso y lo que no es eso no es ciencia, y entonces queremos que las mujeres vayan ahí para que no vayan a no se sabe qué lugar, entonces es un poco más de lo mismo. Por ahí, conectando con la idea de Mabel de la degenerización, bueno, no sé mucho hasta qué punto podríamos llamarle así, porque es cierto que hay más mujeres en ingenierías agrónomas, en economía, pero el viaje inverso no. No hay más hombres en psicología, ni más hombres en educación primaria, ni más hombres en literatura y arte, ni más hombres en comunicación social, ni más hombres en sociología. Entonces, tal vez la pregunta sería, en este ímpetu de buscar esta equidad de género,